Estimados amigos, como saben, en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos hasta el momento 3 canales de conocimiento: Episteme y DOSA, con eventos puntuales; Deep Talk, con monográficos ad personam; y hoy estrenamos Momentum Iurus, con el que pretendemos, mediante impulsos académicos, ir acercándonos al éxito, partiendo de la realidad y con vistas en la mejora continua mediante la corrección y alternativas a problemas residuales o endémicos que sufre la profesión o los estudiantes. Y qué mejor que dedicar el primero de nuestros Momentum Iuris al tema que nos ocupará desde hoy, 15 de junio, hasta que terminen los testimonios de todos los países de Latinoamérica, en este gran evento del abogado litigante en América Latina. Durante los próximos 18 días laborables, un abogado o abogada litigante, y en la mayoría de los casos un estudiante o una estudiante de último curso de Derecho o ingresado, y en algún caso alguna persona más, como una posible sorpresa, nos pondrá al día de su quehacer diario, su problemática y sus necesidades en su desempeño. Podemos preguntarnos si es lo mismo ser abogado en Colombia que en Ecuador o en Costa Rica. En la tradición jurídica romana, todos compartimos una cultura jurídica similar al estudiar y trabajar el derecho por parte de los abogados y resto de operadores jurídicos. Si estamos de acuerdo en lo antedicho, y supongo que lo estaremos, y partiendo de la base actual de que los requisitos para ejercer la profesión son también distintos en cada país, y por tanto las dificultades prácticas son de considerable importancia, también se puede buscar semejanzas en el desempeño del abogado dentro del sistema jurídico político para poder comprender el mismo. En la construcción de América Latina, el abogado tiene menos peso político que antaño, y sin embargo la conducción de los asuntos públicos ha aumentado. Aun así, la alta tasa expansiva de los estudiantes de Derecho ha estratificado la composición social de los mismos y las diferencias y desigualdades sociales. Por otro lado, las consecuencias poliédricas del COVID-19 sobre la profesión también acentúan la escasa distribución de los ingresos. El Comité Euroamericano ha creado la Plataforma Interamericana en Defensa del Abogado Litigante, PIDAL. Como decimos, el abogado es una pieza fundamental de la administración de justicia y el ejercicio de la abogacía es uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho. Sobre el abogado descansa en gran medida el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, como señalan de una u otra manera todas las constituciones de democracias del mundo. La publicación de novedades legales en relación con el COVID-19, casi diarias, que afectan a trabajadores y empresarios y colectivos muy diversos, generan un nuevo marco legal en materia laboral, fiscal, mercantil o procesal, que habrá que abordar, además de la primigenia problemática del litigante, ahora más desbordada. Es de todos conocidos que la problemática del abogado litigante tiene sus peculiaridades y es diferente a la de otros compañeros de la profesión, incluso a la de otros colectivos, y en base a lo expresado y como pieza angular del Estado de Derecho, los abogados tenemos inmensas responsabilidades, pero también tenemos derechos. Por ejemplo, en Colombia hay 400.000 abogados y no se trata ya solo de que estemos inmersos en un confinamiento, sino que una vez pasado el estado de aislamiento obligatorio y los ingresos mínimos o nulos que tenemos en estos momentos, se han planteado acciones de tutela que han interpuesto diversos compañeros. Y es que no solo el peculio, sino lo más importante, la salud, está en juego para el abogado litigante. En defensa de estos y para poner en común toda la problemática que se refiere al abogado litigante en Colombia, pero también al de cualquier otro país que quiera sumarse y compartir la problemática común que atañe a la profesión, surge la Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, por su acrónimo PIDAL. La Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, PIDAL, es una creación del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, y surge como una respuesta rápida que nació con ocasión de la marcha virtual de la abogacía colombiana y para apoyar a la misma, pero con vocación de permanencia de carácter internacional y que se ha constituido con sustantividad propia por parte del Comité Euroamericano de Derecho Digital y al que invitamos a todos los litigantes del mundo a participar como una herramienta más para trabajar en común por esta digna profesión que es la abogacía.
Por otro lado, las redes TechLaw del Comité Euroamericano de Derecho Digital han creado la Inter-American Network of Law and the Technology Students e integra a los colectivos que estudian leyes o en relación con ellas, a los que la hacen sobre las nuevas tecnologías o a los que con las nuevas carreras universitarias con contenidos mixtos o de doble titulación se están poniendo en circulación en algunas universidades. Dentro de dicha gran red, a la que invitamos a participar a todas las asociaciones del mundo, el Comité Euroamericano de Derecho Digital ha creado también la Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines, por su acrónimo AIETD. La Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines de los dos hemisferios es una asociación sin ánimo de lucro que contribuye a la educación legal, técnica y tecnolegal. Fomenta el entendimiento mutuo y promociona la responsabilidad social entre los estudiantes de Derecho, Informática y carreras afines a ambas. La pertenencia a la AIETD hace al estudiante miembro pleno también del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, que tampoco tiene costes ni membresías, y por lo que asegura al estudiante que una vez finalizada la etapa universitaria tendrá una continuidad profesional con CEA Digital Law, lo que redundará en su currículum vitae. Además, la AIETD cuenta con el International Program of Student in Training, uno de los aspectos más atractivos, ya que constituye un programa de prácticas internacionales. Termino esperando que disfruten con las intervenciones de todos los países, con un abogado diario disertando sobre la materia, objeto de este gran evento en América Latina, y de un estudiante de cada país que nos contará cómo vislumbra el futuro profesional en ciernes. Un gran saludo y salud. Mucha salud. Breve resumen del currículum vitae de la doctora Livia Almeida de Prat. Inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, lleva ejerciendo la profesión de abogada litigante hace 26 años. Se ha desempeñado sobre todo en derecho laboral con una alta especialización. Por sus méritos profesionales y personales, tiene diversas condecoraciones y reconocimientos. Breve resumen del currículum vitae del señor Moisés Gutiérrez. Estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es consejero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y es vicepresidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho. Hola, soy la doctora Livia Almeida de Prat, de Venezuela, quien es abogado litigante y quien les va a dar unas pequeñas charlas sobre la problemática actual del abogado litigante en Venezuela. Comenzaremos por decir que el abogado litigante en Venezuela es una persona muy importante en el Estado de Derecho. Junto con los jueces forman los tribunales. La existencia del abogado litigante es el que coadyuva a la administración de justicia como auxiliar, de acuerdo al artículo 253 de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela de 1999, donde aparece por primera vez, lo elevan al rango constitucional al abogado. La problemática de Venezuela es que ejercer en estos momentos en Venezuela es muy difícil. Pero las condiciones del abogado litigante, los derechos que en per se tiene, han sido vulnerados por espacio de mucho tiempo. De ahí podemos decir que el abogado litigante no ha tenido la suerte, vamos a decir, dentro del Estado de Derecho de ser considerado como un ciudadano de primera.
El abogado litigante, tanto en el ejercicio del derecho, de los derechos civil y otros, y el ejercicio penal sobre todo, es a veces humillado por las mismas autoridades cuando visita las cárceles a ver sus clientes, sus reos, que son sus clientes, los reos. Y lógicamente allí las autoridades muchas veces tienen orden de revisión, los tocan para ver si no traen armamento, si no traen drogas, etc. Y sean hombres o mujeres, muchas veces hasta los despistan. Eso es humillante, completamente humillante en la condición tanto de los derechos humanos como de la abogacía. Eso no se debe permitir. El abogado litigante representa a los ciudadanos que van en búsqueda de la justicia cuando son violados sus derechos. Por lo tanto, él se convierte en garante de los derechos de los ciudadanos. El abogado litigante debe marcar una línea de ética profesional impecable. El abogado litigante, en cuanto a la parte humana de sus derechos humanos, valga la redundancia, tiene o debe tener una seguridad social en primer lugar. Una seguridad social que le permita gozar de una garantía de su salud y la salud de sus seres queridos, tanto que sean esposas como hijos, y en el caso de que sean solteros, de los padres. Eso no existe. ¿Por qué? Porque en el INPRE Abogado, Instituto del Abogado, de Previsión Social del Abogado en Venezuela, existe un pequeño seguro que los abogados debemos pagar como deber, porque así lo dice la ley de abogado, debemos pagar para poder tener un pequeño seguro de salud. Pero en la actualidad ese seguro no llega a cubrir absolutamente nada, debido a la situación por la cual atraviesa Venezuela. Por lo tanto, aparte de eso, el abogado no tiene ninguna otra seguridad. Es necesario que realmente se cree una seguridad social que conste en el rango constitucional, para que así como los médicos tienen sus seguridades y tienen una serie de prebendas, digamos, que le faciliten y le garanticen su salud y otros beneficios, pues el abogado también debe tener. El abogado litigante necesita tener una seguridad social que le garantice su salud, como dije en principio, que le garantice una vivienda digna, pagada por supuesto por las cuotas que él pueda contribuir, y también le garantice la seguridad personal, porque muchos abogados ejercer el derecho penal, muchos de ellos ponen en riesgo su vida y sin una garantía. El ejercicio de nuestra profesión como abogados litigantes es un desafío diariamente que nosotros hacemos y tenemos. Estamos gozando de un trabajo que hacemos con toda nuestra convicción y porque tenemos realmente amor al derecho y amor a que se haga la justicia y se respeten las leyes a los ciudadanos que ellos los van y los buscan y lo necesitan, pero sin ningún estímulo, porque los honorarios inclusive se rigen muchas veces por una ley de salario mínimo, que de acuerdo al caso, de acuerdo a la importancia del caso, de acuerdo a la posición del cliente, etcétera, etcétera, pues va a ser los honorarios de ese abogado.
Pero ¿qué pasa cuando el abogado no puede ejercer su trabajo? Como es el caso de muchas veces que hay una cantidad de problemas, los tribunales se paralizan, no hay despachos en los tribunales. En el caso actual que estamos sufriendo de una pandemia mundial, donde la justicia, pues digamos, está hasta cierto punto paralizada o caminando a un cuarto de máquina. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay cómo laborar. ¿De qué vive entonces ese abogado? ¿Cómo se forma su salario estando en cuarentena? Es una problemática bien seria. Esa es la pregunta que hay que hacerse y buscar que se forme un fondo para este tipo de catástrofes. Por ejemplo, catástrofes naturales que también paralizan la justicia y paralizan el ejercicio de la profesión. No tenemos en absoluto ningún amparo. Un seguro de vida que es tan necesario para que se pueda, digamos, ya que no tiene un seguro social, por ejemplo, por lo menos un seguro de vida que le quede a su familia, sería importantísimo. El Estado debe garantizar una seguridad completa, es decir, íntegra al abogado en ejercicio, abogado litigante. Así que es necesario que el abogado también, cuando llegue su estado ya de vejez, tenga una aspiración de poder contar con una jubilación por los tantos años de servicios que ha hecho, servicios públicos, como es atender y asistir a tantos ciudadanos en la violación de sus derechos. Realmente necesita tener una aspiración a una jubilación digna que le cubra para que ese abogado pueda disfrutar de los últimos años que le quedan y que también puedan ser aspirantes por sus cónyuges o sus hijos a esa jubilación, a ese derecho que deben tener. En la actualidad, ejercer el derecho es problemático, es desafiante, es una rebeldía prácticamente. ¿Por qué? Porque en Venezuela, tal como está la situación, en primer lugar, no existe el Estado de Derecho. Existen dos presidentes. Uno que no es reconocido por más de 60 países. No es reconocido sino como un dictador, como una persona que violó la Constitución. Y es más, lo han acusado inclusive de una persona que ha usurpado el poder y que está usurpando el poder. Por otra parte, tenemos el otro presidente que funge también como presidente de la Asamblea Nacional y que ha sido nombrado por ese derecho que tiene y le da la propia Constitución de ser un presidente interino. Este está reconocido por más de 60 países e instituciones internacionales como el presidente interino de Venezuela. El poder lo tiene el dictador. Las leyes no se respetan. Por lo tanto, el ejercicio del derecho es muy difícil, muy difícil. Tenemos dos asambleas, una, la cual es manejada por el señor Maduro, que se llama Asamblea Constituyente, tratando de hacer lo que le parece a su manera. La otra, elegida legítimamente por el pueblo, en la cual el presidente, su presidente, está como presidente interino de Venezuela. Tenemos dos tribunales supremos de justicia, uno que se ejerce en el exterior, en los Estados Unidos, y otro que se ejerce en Venezuela. Tenemos dos fiscales, igual, uno que se ejerce en exterior,
en el exterior y otro que se está ejerciendo en Venezuela. Pregunto, ¿cómo se puede ejercer el derecho? El ciudadano tiene de verdad una seguridad jurídica y una certeza jurídica al poder acudir a un abogado litigante para que éste le solucione y le solvente su situación. Es muy difícil, es terriblemente difícil, desafiante. Por lo tanto, el abogado litigante sufre desde hace mucho tiempo muchas humillaciones, nada de mejoras. No hay instituciones que les garanticen lo que yo he hablado ya anteriormente y por lo tanto tenemos que hacer, ¿qué es lo que se propone? Un cambio con instituciones inéditas, con los derechos, respetándole los derechos humanos al abogado, dándole la seguridad que se merece y por lo tanto tener derecho a una jubilación. Eso es lo que se está requiriendo en estos momentos en Venezuela, pero principalmente en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, garantizado, que es lo que necesitamos. Yo admiro que se están formando nuevas instituciones para apoyar al abogado litigante, como es la institución llamada PIDAL. Me parece excelente, yo les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad. Ojalá que podamos lograr lo que nos proponemos y así de esta manera, por primera vez, llevar a apoyar el ejercicio de nuestra noble profesión, ya que el abogado litigante, por convicción, por estar realmente amante de la ciudadanía y amante de su trabajo, de lo que él estudió, y también para dejarle a los nuevos estudiantes que vienen de las universidades saliendo como abogados, para que vean el panorama que se van a encontrar en los tribunales y que tomen realmente conciencia de qué es lo que deben hacer, con qué deben contribuir y cómo se deben de agrupar para poder salvar el ejercicio libre de nuestra profesión. Muchas gracias y será hasta otro momento. Buenas tardes, mi nombre es Moisés Gutiérrez, soy estudiante del quinto año de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y miembro de Digital Law, consejero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y representante de Digital Law en Venezuela. La tarde de hoy vengo a hablar sobre un tema que es un tema importante y es un tema controversial para nosotros los abogados y para lo que representa el mundo del derecho, especialmente en el caso venezolano. Conozco amigos que estudian derecho en otros países fuera de Venezuela y además entiendo que el mundo del derecho y el mundo de la justicia y de lo que significa el sistema de justicia, tanto de la justicia judicial como del sistema legal venezolano, causa intriga en el mundo por lo que representa Venezuela hoy en día, por la situación compleja política, social y de diferentes niveles que está viviendo Venezuela. Antes de empezar la pandemia, los estudiantes de Derecho nos encontrábamos en una situación ya de por sí delicada, ya bastante compleja. Incluso los niveles de deserción en las universidades venezolanas de estudiantes de Derecho y de estudiantes de otras carreras era altísimo. Pero bueno, entra la pandemia y bueno, nos encontramos con un fenómeno que no es un fenómeno exclusivo del caso venezolano. Pero sí fue un fenómeno que vino ya a acentuar unas ciertas decadencias, unas ciertas dificultades, un cierto contexto que desfavorecía ya la situación de los estudiantes venezolanos y de todo aquel que se dedique al ramo de la justicia y al ramo del derecho en Venezuela. Antes de entrar la pandemia, el trabajo de un estudiante del quinto año de la carrera, el trabajo de un estudiante de Derecho, fundamentalmente era
poder luchar, poder cumplir con la carga académica universitaria y además de eso, poder ir a los bufetes y hacer una pasantía y trabajar como ayudante de un bufete a fin de poder ir adquiriendo los conocimientos en el ramo del derecho en Venezuela. Es imposible hablar del sistema de justicia venezolano sin hablar de la situación política y el contexto actual que está viviendo Venezuela a nivel de su sistema judicial y de su sistema de justicia en general, del régimen legal que actualmente impera y de cómo surge ese régimen legal y del conflicto que existe en el régimen legal. Porque en Venezuela nosotros tenemos la particularidad de que no hay un sistema de justicia uniforme. Hay dos sistemas de justicia que pugnan, o dos modelos que pugnan por imponerse, por así decirlo. Tenemos por un lado la Constitución del 99, que fue aprobada en referéndum por el pueblo venezolano, y tenemos por otro lado un sistema de justicia paralelo, con una constituyente y con una serie de decretos leyes habilitantes que vienen desde el 2008, cuando la presidencia de Chávez, viene desde el 2008 para acá, pugnando por barrer lo que ya la Constitución del año 1999 establecía. Entonces, de cara a esto, nosotros ya teníamos una situación bastante compleja, habían ciertas lagunas y ciertos aspectos que lamentablemente en muchos casos se llenaban con fuerza o se llenaban con elementos burocráticos y elementos que daban cierto ámbito para la corrupción. Pero fundamentalmente, el trabajo de los estudiantes de Derecho en Venezuela era formarse, era, antes de entrar a la pandemia, era buscar la forma de poder entrar en este mundo complejo, en el mundo complejo del derecho, en el mundo complejo de la justicia de Venezuela. Yo siempre le he dicho a mis compañeros, ya como representante estudiantil, hablo como representante estudiantil, y también como estudiante ya del quinto año de la carrera, a los nuevos estudiantes de derecho de la carrera y a los que ya están. Siempre he sido insistente y siempre les he dicho que, aunque muchos consideran que no tiene mucho sentido estudiar derecho en Venezuela, yo les digo que estudiar derecho en Venezuela es un acto de rebeldía, es un acto de justicia, es un acto de esperanza, no de justicia, es un acto de esperanza. Y yo insto, porque cuando yo empecé a estudiar derecho, ya la situación política y la situación del sistema de justicia venezolano ya era compleja de por sí. Ya habían vacíos, ya habían abusos, ya habían desbarajuste, ya había muchos problemas. Eso simplemente lo que ha hecho en los últimos años es acentuarse. Y a medida que se acentúa esta situación, entonces más abogado me siento, más abogado soy. Porque más necesita la República de abogados, más necesita la República de juristas que puedan conquistar o puedan nuevamente traer y traer ese modelo y poder establecer ese modelo de justicia en Venezuela. Pues. Más necesita la República juristas comprometidos con el sistema de justicia tradicional, aquel que nos escribió alguna vez Montesquieu cuando define la separación de los poderes, y otros tantos juristas a lo largo de la historia. Hace poco nosotros conmemorábamos el Día del Abogado en Venezuela de una manera muy triste y muy lamentable, y conmemorábamos el Día del Abogado, una fecha que para nosotros a lo largo de los años ha sido icónica para los venezolanos y para los que nos dedicamos a la justicia en Venezuela. De cara a ello, debo decir que la situación del abogado en Venezuela debe ser estudiada de una forma particular. No puede ser estudiada, yo conozco estudiantes de derecho argentinos y estudiantes de derecho colombianos, por ejemplo, y he podido interactuar con ellos y no es la misma situación. Es decir, los partideros de cabeza de los estudiantes de derecho en Colombia, por ejemplo, o de los estudiantes de derecho en la Argentina, que actualmente también atraviesan una situación compleja, pero no tan compleja como la nuestra, son diferentes completamente a los nuestros. Nosotros vivimos en un limbo constante. Nosotros vivimos en una zozobra constante. Nosotros vivimos en una expectación constante. Y de cara a ello, el estudio de la carrera del derecho en Venezuela es complejo, bastante complejo de hecho. Entonces, yo me he tomado el atrevimiento y me disculpo con los miembros de la organización. Me disculpo por haberme tomado el atrevimiento de hablar de esto. He visto con bastante agrado
representantes, los videos que los otros representantes han hecho, y sé que la orientación es diferente. Yo lo he hecho de una forma diferente, pero no puedo hacerlo como lo hacen los demás, porque definitivamente la situación de los estudiantes de Derecho en Venezuela no es análoga a la situación de los estudiantes de Derecho en otros países. Entonces, básicamente es lo que puedo decir. Nosotros no, en el caso venezolano, nosotros no perdemos absolutamente para nada la esperanza con respecto a todo lo que esto significa. Nosotros persistimos en todo lo que, en la formación de los abogados, en la formación de aquellos que quieren y que luchan, que tienen la esperanza, guardan la esperanza profunda de poder reconstruir y reconstituir el sistema de justicia venezolano. Porque lo digo hoy con toda la responsabilidad. Yo, Moisés Gutiérrez, estudiante del quinto año de Derecho, lo digo con toda la responsabilidad. El sistema de justicia venezolano no existe. Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia nombró al Consejo Nacional Electoral cuando eso es función de la Asamblea Nacional, y como eso tantas otras cosas, otros abusos y otras clases de atropellos que se cometen en el país, y desde el punto de vista orgánico no existe. Nosotros somos guerreros. Los estudiantes de Derecho en Venezuela y los abogados en Venezuela son guerreros, definitivamente. Son guerreros que luchan por traer nuevamente el sistema de justicia, por crear un sistema de justicia democrático, justo, con separación de poderes y para todos los venezolanos, y que nuevamente volvamos, como alguna vez fuimos, a ser referente en América Latina de buen derecho, de buen decidir. Me despido, disculpándome nuevamente por la forma en la que he hecho el video. De verdad, quizás no estaba en armonía con lo que se esperaba, pero bueno, es esta la situación y es de esto de lo que hablo. Muchas gracias.